Dios les bendiga, mis hermanos. Este es su hermano en Cristo, reverendo Gabino Quiñones, que en este día les saludo a todos los hermanos, a todos los oyentes del programa televisado, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder expresar la santa palabra del Señor. Ruego, mis hermanos y Padre Santo, que todos sean bendecidos. En el nombre de Jesús, doy gracias y le ruego al Señor que sea Él que me dé la palabra, la ponga en mis labios, que sea Él el que traiga esta palabra para que toque los corazones de todos los oyentes de nuestro programa Antorchas de Televisión, para que reciban al Señor Jesús como su Salvador todos aquellos que sean tocados. En el nombre del Señor Jesucristo, se lo ruego. Amén. Mis hermanos, el tema en esta tarde es: hay que dar gracias a Dios por todo. Eso lo encontramos, mis hermanos, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, donde dice bien claro la santa palabra por Dios que gracias a Dios, gloria al Señor, que demos gracias a Dios por todas las cosas, mis hermanos. Por todo hay que dar gracias a Dios, mis hermanos, por los milagros y las bendiciones que recibimos. Dice así, mis hermanos, en el capítulo 5 y versículo 18 dice: dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para que por vosotros en Cristo. Amén, gloria al Señor. Quiere decir, mis hermanos, que es la voluntad de Dios de que nosotros demos gracias a Dios por todas las cosas, mis hermanos, y bendiciones que recibimos, milagros, y la más gracia que tenemos que dar, mis hermanos, es por la salvación de nuestra alma, que solamente en Cristo la tenemos. Por el Hijo amado de Dios Altísimo, Jesucristo, nos rescató de una muerte segura, cuando fue y entregó su vida en la cruz del Calvario. Cuando tú lo aceptas, debes dar gracias por todas las bendiciones que recibes. Y es voluntad de Dios que se dé gracia. Quiero leer en el capítulo 17 qué aconteció, amén, con Jesús. Y vemos aquí cómo es que cuando hay un alma agradecida, da gracias a Dios como de lugar. Dice así en el libro de San Lucas, capítulo 17. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró sobre
en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos ahí que qué historia tan preciosa. Mientras también en el libro de Mateo, capítulo 8, encontramos, mis hermanos, a otro varón. Y dice así: aleluya. Que amén, gloria a Dios. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 2 y 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Aquí vemos, amén, gloria al Señor, que Jesús, gloria a Dios, tocó a aquel hombre y al instante la lepra desapareció. Y él le dijo: vete y muéstrate al sacerdote. Por lo general, los sacerdotes de ese tiempo eran los que intervenían con estos problemas de las sanidades de la lepra. La lepra es una enfermedad que mayormente viene por causa de pecado. Y desde el libro de Levítico, capítulo 14, todo el libro explica bien claro, Levítico capítulo 14 del 1 hasta el final, que los sacerdotes eran los que intervenían en cuanto a la sanidad, de declarar a los que, amén, gloria al Señor, eran sanos de la lepra, porque la lepra tenía un tipo de pecado. Los sacerdotes eran los que daban en aquel tiempo y hacían el proceso que habían que hacer. Tenían que presentar una ofrenda, y esa ofrenda tenía que venir al altar, y con esa sangre tenían que ungir a aquel que fue sanado. Ungirlos en los dedos de los pies y en el metal de la oreja derecha. Y estos procesos los hacían los sacerdotes. Desde la antigüedad del Antiguo Testamento se venía practicando en esta forma.
amén, se venía practicando que los sacerdotes fuesen los que declarasen la limpieza y la pureza de aquel que fue purificado y limpio de la lepra. Es un tipo de pecado. Y ahí podemos ver en Levítico, más en el segundo capítulo, amén, gloria al Señor, después de Levítico, alabado sea el Señor, encontramos y vemos que, amén, gloria al Señor, tiene un tipo de pecado. Encontramos, alabado sea el Señor, en Levítico 14, alabado sea Dios, gloria al Señor, la intervención de los sacerdotes, amén, gloria al Señor. Y en el libro de Números encontramos a el capítulo 12, encontramos a María, la hermana de Moisés. María y Aarón murmuraron contra Moisés. Les hablé de que la lepra tenía muchas veces que ver con el pecado. Pues María murmuró a su hermano en este capítulo, ella y Moisés, ella y Aarón, el sacerdote. Y Dios la castigó con una lepra, estando sana de todo, después de haber murmurado, terminó completamente llena de lepra. Y esa enfermedad llegó por causa del pecado, murmuración contra su hermano, el siervo de Dios. Y Aarón le dijo a Moisés que orara a Dios para que no le fuera a dar la lepra esa a María, pero Dios es claro y justo en todo. Y María tuvo leprosa fuera del campamento 7 días, una semana, fuera del campamento, hasta que Moisés oró y Dios la sanó y regresó nuevamente a la congregación. Por eso le dije, mis hermanos, que esta enfermedad muchas veces tiene que ver, mis hermanos, con el pecado. Y en Levítico está claro todo el proceso que había que llevar cuando uno era sanado. Tenía que llevar una ofrenda dependiendo cuál fuera su estado financiero, como digamos. Si un cordero, si una par de palomillos, pero tenía que llevar una ofrenda. Por esa razón, Jesús en el capítulo 8 del libro de Mateo, le dijo al varón cuando fue sano que se presentara ante el sacerdote y llevara la ofrenda para testimonio. ¿El testimonio por qué? Si fue Jesús quien lo hizo. Es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces vino y oró por él y fue sano al instante. Y le ordenó
que mostrara al sacerdote, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿De quién? Testimonio de los mismos sacerdotes. Jesús estaba cumpliendo ahí con lo ordenado de Moisés en aquel tiempo. Por eso él, mis hermanos, sanó ese varón, y el varón, gloria a Dios, cumplió con lo establecido. Ahora encontramos acá en el capítulo 17 de Lucas, amén, encontramos que le salen al encuentro a Jesús 10 leprosos. Y al salir al encuentro 10 leprosos a Jesús, se pararon lejos. De lejos le gritaron, amén. Y le dijeron, mis hermanos, como dice aquí, de lejos se pararon. Y al entrar a la aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque no se podían acercar a la gente. Cuando tenían esa enfermedad, tenían que ser desegregados de su familia. Perdían automáticamente el control de su familia, el compañerismo de su familia y de todas sus amistades y hermanos, y tenían que ser distanciados dentro de los montes a lo lejos. Y por esta razón se pararon lejos de Jesús y le gritaron, amén, al Señor, diciendo de esta manera, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos le llamaron maestro, que así le conocían en aquel tiempo muchos de ellos, y era el maestro que estaba enseñando, verdaderamente. Ten misericordia de nosotros. En otras palabras, ten misericordia para que nos sane. Y Jesús, amén, y cuando él los oyó, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Qué precioso, ¿verdad, mis hermanos? Ahí obraron dos cosas en ese milagro que hizo Jesús ahí. Y se cumplió otra. Las dos cosas que funcionaron ahí fue el creer en la palabra del Señor. Dos, en la fe de que serían sanos, porque no fueron sanos cuando Él los envió. Sanaron yendo de camino. La fe estuvo en función y estuvo también en la obediencia a la palabra que Dios le dio, el Señor. Pero muchos, 9 de ellos, siguieron cuando se encontraron limpios a mostrarse al sacerdote. Pero entre ellos iba un hombre que no era de los judíos, samaritano, extranjero. Y cuando fue limpio, sintió tanto gozo y tanta alegría que viró para atrás, en vez de seguir con los demás, a darle gracias al Señor. Él dijo, para esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Para mí él dijo, el que está aquí es Dios, es Dios. Es más grande que el sacerdote que están en Jerusalén. Y él regresó dándole glorias a Dios y alabanza a Dios. Y vino y se postró a los pies de Jesús en tierra.
y empezó a alabar y adorar a Dios. Y el Señor no pasó por alto. No pasó por alto, no eran 10. No eran 10 los que fueron limpios de esta lepra. ¿Dónde están los 9? Solamente este extranjero fue el único que regresó a dar gracias a Dios. Por eso es que hay que darle gracias a Dios, porque es la voluntad de Dios que se dé gracias por todas las obras que hace el Señor, los milagros, las sanidades. Y los 9, pues, habiendo recibido el mismo milagro, siguieron a ver los sacerdotes. Yo no cuestiono ahí porque Jesús le dijo, vayan y mostraos al sacerdote. Ellos iban haciendo que, obedeciendo lo que se le ordenó. Pero había otro gozo más especial, que era que había que darle gracias al verdadero Dios que los había sanado allí. Aleluya a ese caco santa. Te alabo, Dios, gracias al Señor. Hay que adorar y alabar a Dios y darle gracias a Dios en todo. Y especialmente cuando hace una obra en nuestras vidas, hay que darle gracias al Señor. Alabado sea Dios. Pero mis hermanos, hay que, amén, gloria al Señor, que darle gracias al Señor cuando nos encontramos en situaciones, mis hermanos, que, amén, gloria a Dios, y tenemos que darle gracias al Señor. Alabado sea Dios, gloria al Señor Jesús. Alabado sea Dios santo. Gloria a Dios santo. Alabado sea el Señor. Y dice así en el libro de Lucas 16. Gloria al Señor. 22 al 30. Dice, gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso, mis hermanos, es que hay muchas personas que recibe el milagro de Dios, es sanado del cáncer y de otras enfermedades crónicas en el cuerpo, y están un tiempo y al tiempo se le olvidó la obra que hizo Dios en su cuerpo y regresan nuevamente al pecado. Mis hermanos, muchos de aquellos que Dios salvó y sanó, le dijo el Señor, vete y no peques más. En el capítulo 8 de Juan, encontramos a la mujer del flujo de sangre. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. A muchos Jesús le dijo, vete y no peques más. Porque para que no te vuelva otra cosa peor. O la misma enfermedad. Conozco a gente que en la congregación en que yo he estado, Dios ha hecho milagros y lo ha sanado de cáncer. Se han ido y han estado un tiempo sirviéndole a Dios. Y luego se han descontrolado nuevamente y entraron al pecado.
y le regresó la enfermedad para atrás. Y le regresó la enfermedad para atrás y se lo llevó. Porque Dios es claro, vete y no peques más. Hay que darle gracias a Dios por los milagros. Pero no se puede seguir pecando. Hay que seguir sirviéndole a Dios y adorándolo de tal manera que Dios se agrade. Porque no se puede hacer cosas que sean desagradables a Dios, porque Dios lo dio todo por nosotros, para limpiarnos, y nos dio la promesa de vida eterna. Nos dio también la promesa del Espíritu Santo que está sobre nosotros, que es tan y tan grande, que es la que nos da vida y vida en abundancia. Por tanto, mis hermanos, encontramos, mis hermanos, que en el libro de Juan, capítulo 10, encontramos, mis hermanos, de esta manera nos dice, capítulo 10 del libro de Juan, gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea Dios. Versículo 28 y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. 28 del libro de Juan. Santo Dios. Capítulo 10 y versículo 28 nos habla claro. Amén, gloria al Señor. Santo Dios. Y sigue hablando nuestro Dios a nuestras vidas. En estos libros, mis hermanos, donde encontramos tantas promesas que Dios nos ha dado después que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Oh, gloria a Dios. Fíjese bien que dice en el libro de Juan capítulo 10 y versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe que antes de que Cristo viniera, el enemigo era el que tenía el control, mis hermanos, sobre la tierra de la humanidad, y hacían como les parecía? Pero Jesús vino, amén, a cambiar todas las cosas. Y dice que Jesús vino y nos trajo vida y vida eterna. Mis hermanos, gloria a Dios, porque el ladrón estaba matando y destruyendo. Yo he venido para que tengáis, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el enemigo no tiene parte ni suerte con todos aquellos que somos lavados con la sangre de Cristo, que servimos a un Dios todopoderoso. Oh, gloria a Dios.
Por tanto, mis hermanos, es bueno saber, que ese poderoso Dios, según dice Juan capítulo 1, versículo 19, gloria al Señor, digo 29, que dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Sí, gloria al Señor. Este fue el que quitó el pecado de todo el mundo. Amén. Y en esta hora yo quiero invitar a todos aquellos que han escuchado el mensaje, que no están sirviéndole al Señor y los que se han apartado, para que acepten en este día y confiesen al Señor Jesucristo, nuestro Dios. Yo voy a hacer la oración por todos los televidentes y todos los que estén escuchando a través de la radio. Señor Dios y Padre Celestial que está en los santos cielos, te adoro y te doy gracias. Y ruégote, Señor, por todos aquellos que en esta hora, Señor, te están confesando, que digan: Padre Santo, Jesucristo, te acepto como mi único Salvador, como mi Dios. Te acepto para seguirte, Señor, para siempre. Te ruego perdones todas mis iniquidades, oh Señor, y me ayudes para seguirte sirviendo de aquí en adelante. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.